Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Pero quizá a 4 años de gobierno, nuestro principal logro no sea la seguridad, sino haber alcanzado realmente la capacidad de reinventarnos. Desde el principio tuvimos el liderazgo, la visión, la valentía, la determinación, pero nos hacían falta las condiciones. Las fuimos consiguiendo poco a poco. Al inicio con la presidencia, luego gobernamos a pesar de los obstáculos y finalmente con el triunfo de esta asamblea, que con eso se logró además no solo la gobernabilidad, sino también la depuración del sistema judicial y del Ministerio Público. Sin esas cosas hubiera sido imposible luchar la guerra contra las pandillas. Pero quizá a 4 años de gobierno, nuestro principal logro no sea la seguridad. Hermanos, la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistentes del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Solo tendremos 44 alcaldes con sus respectivos consejos municipales. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21,000 kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, no queda un centavo para obras. A eso sumémosle que muchos alcaldes solo se dedican a robar. O a ver qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente. Y por otro lado, algunos alcaldes honrados que quieren trabajar y que quieren hacer mejores obras, porque los hay, no la mayoría, pero los hay, no reciben tanto dinero como otros municipios, con más negocios, con más servicios y por lo tanto tienen una menor cantidad de impuestos o de presupuesto. Pero quiero dejar claro algunos puntos. Con la reducción de alcaldías y municipios no van a desaparecer las identidades de los municipios. Esas van a continuar convertidas en distritos. Tampoco desaparecerán las oficinas que todo el mundo conoce, que actualmente hay en cada municipio. Seguirán ahí, no tendrán que ir más lejos a hacer un trámite. Lo harán en el mismo lugar donde siempre lo han hecho. Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incrementos, por decreto. Tampoco este decreto legislativo que estamos proponiendo tampoco despide a los empleados municipales. Los que se van son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará, ya que continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones de siempre.
Ahora bien, esta decisión sí nos va a permitir varias cosas. Reducir la carga presupuestaria que implica mantener 262 alcaldes con sus concejales, suplentes, síndicos, secretarios, asesores, tesoreros, directores, gerentes jurídicos, jefes de prensa, financieros, etc. Hacer una distribución más equitativa de los impuestos y que los municipios pobres puedan recibir más y al pasar a formar parte de otro conglomerado de municipios con mejores ingresos. Realizar grandes obras que puedan beneficiar a varios municipios desde las alcaldías, que ahora no pueden hacerse por burocracia o por leguleyadas. Mayor uso de los fondos públicos en obras y no en planillas. Todos saben que El Salvador es un país pequeño y que la forma actual es inviable. La forma que ha sido administrado localmente es totalmente inviable. Es algo que debió haberse cambiado hace mucho tiempo y no se hizo. ¿Por qué? Porque no harían nada jamás que golpeara a sus financistas o para el reparto de plazas. Pero ahora sí, ahora se hacen las cosas con valentía y con liderazgo. No rendimos cuentas a la comunidad internacional. No nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas, cuando ellos ni siquiera pueden resolver los de ellos. En El Salvador hicimos lo que ningún país de Latinoamérica pudo hacer, ni siquiera algunas potencias del continente. Cambiamos el viejo sistema político y le arrebatamos a los delincuentes el control del Estado. No rendimos cuentas a la comunidad internacional. No nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas, cuando ellos ni siquiera pueden resolver los de ellos. ¿Cuántos niños salvadoreños nacieron, crecieron y murieron sin ni siquiera poder ir a jugar una tan sola vez al parque? Porque había una frontera imaginaria en su colonia que se los impedía. ¿Cuánto dinero se invirtió en nuestro país por tantos años para hacer diagnósticos y planes de seguridad que nunca funcionaron? ¿O funcionaron? ¿Cuánto ganaron los medios de comunicación con vender historias de asesinatos y muertes? Y todo esto solo fue posible por un sistema que se autoprotegía. La muerte hizo a algunos muy ricos, mientras la mayoría de familias vivían encerradas con miedo, en comunidades donde todos los días estaba de luto. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.